Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Luigi Pareison es un filósofo italiano que murió en Milán en el año 1991. En cuanto a su formación, cabe decir que estudió en Turín, enseñó en las universidades de Pavía y Turín, donde ocupó también la cátedra de Estética, Moral y Teorética. Por sus aulas pasaron numerosos estudiantes, entre ellos pues se pueden citar a, diríamos, filósofos y también literatos, como es el caso de Bátimo, que es un filósofo italiano muy conocido, y también, por supuesto, podemos citar a Umberto Eco, semiólogo, pensador, escritor, etc. Realmente se puede decir que Pareison analizó e investigó sobre numerosos temas de filosofía, entre ellos especialmente en su juventud sobre el existencialismo. Escribió y publicó dos libros, uno titulado La filosofía de la existencia de Karl Jaspers del año 1940 y 3 años después publicó también estudios sobre el existencialismo en los que también sigue enseñando, manifestando distintos aspectos de esta corriente filosófica que ya surgió pues con Kierkegaard, diríamos que en la primera mitad del siglo XIX y después con otros filósofos. Realmente su filosofía, pues podríamos decir que en un primer periodo podría llamarse existencialismo o era existencialista en cuanto a su filosofía. De todas maneras, él realiza unas distinciones comparándola con el hegelianismo y viene a afirmar que es una forma de disolución del hegelismo o del hegelianismo. Diríamos que lo característico del existencialismo es que se fundamenta en el problema del ser humano, el problema de la angustia, el problema de la nada, el problema de la posible existencia divina, pero también fundamentalmente la cuestión de nuestra condición como seres individuales, particulares, contingentes, finitos, etc. Y todo lo que eso supone para la propia existencia humana. De hecho, se podría decir que este filósofo Pareison afirma que lo finito, por ejemplo, en el hegelianismo era absorbido en lo infinito según Hegel, pero lo individual y particular no cabe duda de que sigue teniendo la misma negatividad desde cierta perspectiva existencialista que le era atribuida esta negatividad por Hegel. Hegel consideraba que lo infinito era lo perfecto y lo finito era algo pues negativo. En este sentido hay una cierta ambigüedad también en el existencialismo que no ha sido superada y que es deudora en cierto sentido del idealismo absoluto hegeliano. De todas formas, es evidente que Pareison quiso superar este espiritualismo en el que también él estuvo durante un cierto tiempo y elaboró pues lo que se puede denominar pues un personalismo ontológico que se desliza hacia pues planteamientos de tipo hermenéutico, de tipo interpretativo. Y en este sentido, pues podemos decir que Pareison entronca con la hermenéutica crítica, con la hermenéutica ya propia de finales del siglo XX y podríamos decir también que las primeras décadas del siglo XXI. Además, Luigi Pareison escribe, por ejemplo, en relación con estas cuestiones de la hermenéutica y de la relación ontológica, diríamos de la existencia con la interpretación, lo siguiente: me parece claro que la relación ontológica originaria es de por sí hermenéutica, efectivamente, porque es una cuestión de interpretaciones continuas, de interpretaciones a veces o en general de lo implícito y no tanto de lo explícito, aunque también podría ser. Y por tanto la ontología como una parte de la metafísica se interesa por la realidad, por las cuestiones de la realidad que son pues innumerables y en este sentido están sujetas a una interpretación histórica, a una interpretación valorativa, subjetiva y a numerosas reelaboraciones continuas de esas mismas interpretaciones. Por tanto, el propio Pareison sostiene también que el discurso sobre el ser, por lo tanto el discurso metafísico, también es en cierto modo interpretativo. Además, el propio Pareison ha extendido el concepto de interpretación
que estaba inicialmente elaborado en un contexto ontológico al ámbito de sus estudios estéticos sobre el arte, sobre la teoría del arte, etc. Además, escribe Parison que la verdad, lejos de perderse en las propias formulaciones, alimenta su pluralidad, conservándose única e idéntica precisamente en cuanto se, diríamos, encarna en cada una de aquellas que sepan captarla e identificarla. Por lo tanto, la verdad es plural, se van formando pues a veces distintas formas de la verdad con el paso del tiempo, y tenemos que ser capaces de identificar esas formas de la verdad que se van sucediendo, podríamos decir que en el tiempo. Parison habla además de una filosofía de la interpretación o una filosofía de la hermenéutica, podríamos decir también, porque para él, y son sus propias palabras, la interpretación no es la enunciación completa de lo sobreentendido, sino la revelación interminable de lo implícito. Esto ya lo había señalado anteriormente, pero aquí queda la expresión de sus propias palabras en el sentido de que pues hay una serie de interpretaciones y reinterpretaciones prácticamente de una manera infinita a lo largo de la historia y a lo largo de la producción filosófica de cada pensador, de cada filósofo. Por otra parte, en los últimos años cabe decir que la filosofía de Parison, hasta su muerte, se fue transformando en una especie de ontología o metafísica de la libertad. Porque, de acuerdo con las bases del pensamiento de Parison, que son unas bases claramente existencialistas, diríamos que el propio Luigi Parison se muestra muy atento al gran valor de la libertad individual. En este sentido, podríamos decir que toma en consideración, por supuesto, los planteamientos de Kierkegaard y los planteamientos de Sartre y de otros filósofos que han sido claramente existencialistas. Muchísimas gracias a todos por su atención, saludos a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal. Hasta siempre.